Realmente estoy pero muy arrepentido. Sí, me siento muy mal, eso ha cambiado trascendentalmente mi vida. Pido perdón nuevamente a los familiares de las víctimas, a Holman, porque es una situación que estamos viviendo muy difícil, tanto la familia de ellos como la mía. Realmente soy muy arrepentido de los actos que cometí. Nosotros tenemos un drama profundo, un dolor profundo. Y si no es un drama profundo, ¿cómo serán las familias que perdieron a un ser querido? De todas maneras, yo le pido de todo corazón, perdónenme por no dejar que ustedes compartan el resto de su vida con sus seres queridos. Mi hijo tal vez no sabe toda la dimensión de este drama tan grande. Los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio los doctores Norberto Tascón y Pablo Uribe. Norberto Tascón es panelista frecuente en nuestro programa, ya ustedes lo conocen, y el doctor Pablo Uribe es abogado constitucionalista que hace parte de la mesa jurídica del grupo multisectorial, y ellos dos conmigo vamos a estar conversando y con ustedes sobre el tema la embriaguez al volante y los efectos que esto genera en la vida misma de quienes así lo hacen, como de las potenciales víctimas y de la sociedad en su conjunto. Los saludo a los doctores Tascón y al doctor Pablo Uribe para introducir el tema. Buenos días, doctores. Muy buenos días, José Alberto, y un especial saludo a todo el equipo técnico del informativo, igualmente a toda nuestra amable audiencia, y al doctor Vélez, invitado especial de esta noche. Buenos días, gracias por invitarme a este programa y espero que podamos aclararle muchas dudas a los televidentes en el día de hoy. Muy bien. El caso del joven Fabio Salamanca, que recientemente atropelló a 3 personas en estado de embriaguez en un carro de alta gama, y de lo cual generó 2 muertes en el acto y una persona lesionada gravemente, ha generado mucha inconformidad, mucha confusión, mucha irascibilidad en la comunidad, en la sociedad, pero al mismo tiempo algo de desconcierto, porque hay quienes ven desde un lado que una persona que atropella y producto de este atropello mueren varias personas, se le da detención domiciliaria, y a otra persona que también atropella y producto del accidente mueren varias personas, se le da cárcel. Estas situaciones la opinión pública no las entiende y es necesario aclarar, explicar, precisar dónde están los fundamentos jurídicos, dónde están los fundamentos filosóficos, dónde están los fundamentos, ¿por qué no terapéuticos, si así se puede decir, en los que se fundan unas y otras medidas, descartando de plano la más fácil de todas, y es que la justicia es para los de ruana y los que no tienen ruana pues se la pueden aplicar a su manera. Hay que tratar de mirar el caso en toda su dimensión, y a partir de ello les voy a pedir a nuestros 2 invitados que nos ayuden a reflexionar sobre el caso. Doctor Pablo Uribe, comienzo con usted. Una persona que es víctima porque le mataron a un hijo, a un hermano, a su padre, a un familiar, un conductor embriagado, pues la primera reacción pareciera ser, bueno, que condenen a esa persona que mató y afectó a mi familiar. ¿Siempre es ese el camino que se debe seguir o hay otras maneras de ver la situación? Primero que todo quisiera aclarar el caso actual, el del señor Salamanca, el joven Salamanca, que en Bogotá asesinó a 2 personas y dejó al taxista parapléjico. Él no fue exonerado de la condena, simplemente no se le aplicó la medida de aseguramiento, que es enviarlo a la cárcel mientras el juicio prosigue. Como lo dice muy bien el nombre, es medida de aseguramiento, es decir, no es una pena todavía. Al señor Salamanca muy probablemente lo van a condenar. ¿Por qué? Porque él cometió un homicidio. Simplemente la jueza en este caso
no consideró que el señor Salamanca fuera capaz de fugarse de la justicia o que fuera un peligro para la sociedad. Y es por esa razón que en este momento no está en la cárcel, pero si él estuviera en la cárcel en este momento, no quiere decir que él se va a quedar ahí. La medida de aseguramiento no es una pena, la pena se da al final del proceso y este proceso apenas está empezando. Perfecto, doctor Norberto Tascón, esa aclaración que hace el doctor Pablo Uribe es muy importante porque a veces la opinión pública confunde que cuando a una persona ante un hecho en flagrancia la retienen y la llevan a la cárcel es que ya la condenaron y eso no es así, simplemente la están, digámoslo, deteniendo para hacerle todo el proceso, pero a la final puede que salga libre. Tenemos el caso de la ex senadora Dilian Francisca Toro, estuvo en medida de aseguramiento un año largo, pero no estaba condenada, la prueba es que acaba de salir libre. Igual Gis Medina. Yo creo que en este tema de los conductores borrachos se tejen muchas hipótesis. Yo comparto totalmente que el hecho de que no se haya dictado una medida de aseguramiento contra el joven conductor borracho no quiere decir que el juicio terminó allí, pero fíjese que paradójicamente a esto los medios de comunicación se han vuelto a veces jueces y a veces fiscales y a veces víctimas, y entonces de acuerdo a cómo de bien o mal dormido amanezca el medio de comunicación, terminan en algún momento dado dictando órdenes de captura o exonerando, y esa es una situación que no debe seguir. En este caso, porque se comparan los dos hechos que sucedieron en las últimas semanas, donde dice una juez dictó medida de aseguramiento, pero la otra no, y en los mismos hechos existe lógicamente un muerto. Entonces entramos a casi que con la misma regla a tratar de medir los hechos, y en esto hay que entender que si bien es cierto, hay una legislación en esa materia, lo que no es menos cierto es que la interpretación de la gravedad de los hechos y de la condición de quien comete los hechos para establecer si es una persona que debe ser privada de su libertad o no, la tiene el operador jurídico respectivo. En este caso, los jueces de garantías, de control de garantías, son finalmente quienes determinan si esa persona debe recluirse o no, pero comparto totalmente con el doctor Uribe que sigue un proceso del que no se aparta al sindicado, y en este caso pues puede terminar también con la absolución del implicado o con la medida, pues en este caso de juicio, que implicará determinada sanción en cárcel, pecuniaria y demás. Luego esto tiene mucho de ancho y de largo, hasta el punto que el señor fiscal el domingo pasado se pronunciaba que no podemos seguir tratando los temas del alicoramiento y de la conducción irresponsable por cuenta de personas al volante que causan todo este tipo de accidentes, que ha venido creciendo paulatinamente. Fíjese usted, contrario en la medida en que han venido arreciando las penas inclusive contra ellos. Y decía el fiscal que va a haber que tomar unas medidas que de pronto tengan otro sentimiento. Por ejemplo, la educación de los hogares para sus hijos. Fíjese que regularmente se están presentando, son jóvenes a quienes los padres consienten en prestarle su vehículo, vaya, dése una vuelta, le dan dinero para que tenga en el bolsillo, comienzan a tomar y desafortunadamente a altas horas de la noche, de regreso a sus casas, se presentan esta serie de situaciones que realmente son lamentables desde todo punto de vista, pero que vamos a tener que buscar medidas completamente distintas a las de tipo penal, que no están produciendo los efectos que son. Luego, entonces esto nos lleva a que intentemos hacer una mirada a las causas y al ambiente cultural en las cuales se da el hecho de la cultura del licor, digámoslo. Decía en un reciente programa Pirri, que hizo una serie de exámenes sobre esta situación, que aquí hay un elemento cultural y un elemento de doble moral. El elemento cultural es que está bien visto, o por lo menos no está mal visto, inclusive que los niños tomen licor en las fiestas navideñas, en las fiestas de cumpleaños, etcétera. Un niño de menos de 10 años, perfectamente el papá o hasta el tío, y a veces hasta las mamás, le dicen, tómese pues un traguito, para que se ponga contento. Sea machito, mi hijo, desde pequeño. Eso tiene que ver con el ambiente cultural, pero también hay un elemento de doble moral, y es que, por un lado,
se le impulsa a que tome el licor, pero si lo ven fumando cigarrillo o marihuana o alguna otra sustancia estupefaciente, vea, casi ya es un delincuente. Es decir, siendo que el licor, todo indica, hace más estragos que estas otras sustancias, sin decir que no son malas, pero allí hay una calificación desproporcionada. Claro, yo sí quisiera tocar un punto de esos, el tema cultural y el tema de la educación en familia. Es muy cierto lo que dice el doctor, pero estamos en una democracia y el Estado no puede venir a decirnos cómo criar a nuestros hijos. Yo no creería que ninguno de ustedes dos quisiera que el gobernador Delgado o el alcalde Guerrero viniera a decirles a ustedes qué decirle a sus hijos o a sus esposas o a cualquiera de su familia. O qué darles de comer. Ajá, es una democracia en la que estamos y el Estado simplemente no se puede meter en la crianza de los niños porque eso es del ámbito de la familia. Primero. Segundo, hay un punto muy importante que en Colombia se logró erradicar la cultura del cigarrillo. Ya no es como antes, ya no está bien visto fumar, de hecho está prohibido en muchos sitios públicos fumar. ¿Pero por qué? Porque es que aquí hay un elemento que quisiera decir yo de hipocresía. Al Estado le conviene que la gente tome. ¿Por qué? Porque es que una de las principales fuentes de recursos de las gobernaciones son las licoreras. Ejemplo, licorera de Antioquia, licorera del Valle, licorera de Cundinamarca, que producen el aguardiente blanco, el aguardiente antioqueño y el néctar. Mientras el Estado siga teniendo la necesidad de vender aguardiente para poder financiarse, no va a haber una cultura de evitar que los jóvenes tomen y manejen borrachos. ¿Por qué? Porque es que simplemente el Estado necesita vender licor para poder mantener sus finanzas. Entonces hay una perversidad en el sistema financiero del Estado. Mientras no erradiquemos esa fuente de financiación del Estado, me temo yo que la cultura de que tome, sea varón, de poner a los niños a tomar, de que los jóvenes manejen en grados de alicoramiento altos, pues simplemente no se va a poder erradicar. ¿Usted coincide, doctor Norberto? Yo respeto la postura del doctor Uribe, pero eso es como decir, no, señor psicólogo, usted no me venga a dar instrucciones de cómo manejo mi hijo. No, yo creo que nosotros vivimos en un Estado de Derecho, por supuesto, pero también tenemos unas reglas y condiciones de convivencia, que son las que comúnmente se respetan, y por eso cuando la Constitución se arma en el país, es el marco de convivencia que tenemos y en el que nosotros debemos movernos. Esto está generando, lógicamente, fíjese usted, una serie de condiciones de no convivencia, porque es que cuando inclusive ya el Estado dice, hemos puesto tantas reglas y tanta pena y tantas condiciones para manejar, que no ha valido. Entonces están hablando ya de decomisar el vehículo por 10 años, están hablando de penas pecuniarias, inclusive altas, para tratar de que la gente se concientice. Y esto me hace acordar, doctor Uribe, al gran debate que se presentó en los Estados Unidos con el tema de las armas, donde decían, el Estado no nos puede prohibir a los americanos tener un arma para defendernos. La idea es buena, tener un arma para defendernos. Pero ¿en qué terminó esto? Que en las familias, desafortunadamente, cuando existían estos desarreglos emocionales en el interior de la familia por alguno de los miembros de ella, especialmente los muchachos, terminábamos en masacres y terminábamos viendo a esos muchachos enredados en problemas y lógicamente dejando al Estado como un Estado que no tiene orden y que no gobierna y que no tiene la posibilidad de generar los mecanismos coercitivos que no permitan el desmadre de esa violencia. Acá lo que se está planteando es algo similar. El gran problema, el crecimiento. En el 2012 las estadísticas dicen que hubieron 2.000 accidentes, de los cuales dejaron cualquier cantidad de muertes, de lesionados y de familias realmente con cualquier cantidad de problemas. Pero amén de todo eso, lo que el Estado tiene que buscar, y por eso digo, es un estado de convivencia. Mire usted que lamentablemente, y vuelvo e insisto, el tema de la cultura mafiosa del país. Entonces, cualquier irresponsable se monta en cualquier carro y dice, yo tengo plata para pagar, y le pago al guarda que me va a detener o arreglo las pruebas para que no pase absolutamente nada. Eso genera
primeramente ese estado de desconfianza y segundo, este crecimiento desmesurado que tiene otras condiciones, no solamente son el tema de que un muchacho pues esté alicorado, sino que también hay que crear medidas persuasivas, esto de tener el conductor elegido, esto de decirle a la persona que esté en estado de alicoramiento que va a tener unas penas sancionatorias altas, etcétera, son condiciones de convivencia que en un momento dado buscan el bien común, que es finalmente lo que tiene que perseguir el Estado colombiano, que haya una convivencia entre todos, porque lo que planteaba el señor con el que arranca el programa, sí, hay que pedirle perdón a la sociedad, pero ¿será que esa persona pensó en que cuando le entregó ese carro al muchacho y le dio dinero para que se fuera a la calle, estaba educado para irse a tomar en ese vehículo? Porque muchos hemos tenido accidentes y hemos tenido dificultades, no faltaba más, pero ¿hasta dónde nosotros estamos educando a nuestra sociedad para tener patrones de comportamiento que nos permitan la convivencia? O sea, el doctor Tascón ya entra en un terreno más psicoanalítico de la sociedad, y es si estamos preparados como conjunto social para sabernos comportar socialmente. Pero ¿cómo el Estado puede decirle a la gente no tome manejando, por un lado, y que hay que hacerlo? Hay que tener campañas como por ejemplo las del cigarrillo, que se ponen etiquetas, bueno, en fin, campañas de disuasión, preventivas. Pero ¿cómo vamos a hacer eso por un lado e hipócritamente por el otro lado el Estado va a seguir vendiéndole alcohol a la gente? Es que el Estado promueve el consumo del alcohol en Colombia. Eso es muy atípico en el mundo. El Estado, las gobernaciones tienen el monopolio del alcohol. Y entonces, ¿cómo le vamos a decir a la gente no maneje en estado de alicoramiento? Cuidado, que el alcohol es malo para su salud y para la salud de aquellos que están alrededor de ustedes. Y por el otro lado, vamos a venderles aguardiente como si no pasara nada. Es que para mí ahí es donde está el centro del asunto. Mientras que el Estado siga promoviendo la venta de licor en el territorio nacional como lo hace, porque sus finanzas dependen de eso, nunca vamos a ver que desaparezca esta cultura. Entonces ahí estamos entrando a otra faceta del problema, y es que si queremos que el Estado se limpie de su culpa primigenia, porque es el que produce el licor que después genera la embriaguez, y esa embriaguez la que genera los accidentes, y por eso los accidentes generan las tragedias. Entonces finalmente, si seguimos ese silogismo, el gran culpable es el propio Estado de toda la catástrofe. Es que el Estado fue el que le vendió las botellas de aguardiente con la que ese muchacho se emborrachó y mató a las 3 personas. Entonces eso nos llevaría a plantear que hay que hacer una reforma estructural en el Estado para que se acaben las licoreras departamentales. Sin sacrificar las finanzas de las gobernaciones. O sea, exactamente, ya nos lleva a otra arista del problema. ¿Y entonces qué hacemos con los vendedores de whiskies y de vinos que no son propiedad de las licoreras del Estado? Importan, sino que son los importadores y son, por ejemplo, productores como en el caso del Valle de Grajales? En ese caso, el consumo, no tengo la estadística clara, ¿no? Pero la mayoría del consumo de alcohol en Colombia es de aguardiente. O sea, en eso es el principal vendedor de alcohol en Colombia es el Estado. Lo que yo estoy planteando es el tema de la hipocresía. Como el fiscal general, como el presidente, como el secretario de tránsito nos salen a decir: hombre, no tome, que eso está mal, que usted puede terminar, no tome y maneje, que usted puede terminar matando a alguien. Y por el otro lado, desde las gobernaciones nos están vendiendo el mismo trago, y el Estado está promoviendo el uso de ese alcohol. ¿Por qué? Porque es que el Estado necesita vender alcohol para poder sostenerse en las gobernaciones. Pero fíjese, doctor Uribe, voy a entrarle allí con un tercio diferente para hablar de lo que son las rentas como tal. Bueno, se producen por ello. En los Estados Unidos, una de las rentas más grande es precisamente la venta de municiones, de armas y de todas estas cosas, además porque el negocio de la guerra es muy bueno, hasta el punto que en Colombia lo practicamos de una manera excelente cuando importamos legal e ilegalmente armamentos para el ejército colombiano y para las guerrillas, porque son generadoras de cualquier cantidad de recursos a los productores de esas armas. Pero en ese orden de ideas, es como decir nosotros, condenamos a la tierra que nos produce el petróleo, porque el petróleo es la materia prima para que los vehículos se muevan,
y los vehículos en movimiento son los que causan accidentes. Mire tamaña tesis. Usted ya se está yendo más al fondo todavía. No, para identificar responsabilidades. Entonces yo sí creo que, claro, la pólvora, cuando se inventó, la dinamita concretamente, cuando se inventó con fines nobles. Los fines nobles eran abrir carreteras, la explotación de minas, etcétera, y llegó a manos de los que no tienen fines nobles y lo convirtieron en fines innobles, y entonces se volvió arma de guerra, se volvió la mina quiebrapata, se volvió el proyectil, etcétera, que acaba vidas, finalmente, porque pareciese que todas estas cosas terminan en el mismo objetivo, acabar vidas, y es la destrucción del hombre por el hombre. En eso considero yo que el Estado pues tiene que tratar de arreglar condiciones de convivencia, independiente de que tengamos elementos que en un momento dado se salen por su misma competencia del manejo del Estado o de las personas. Vea usted el caso del licor. Si usted se queda en su casa oyendo su música y tomándose un trago, sabiendo hasta dónde va a sentirse satisfecho con él o generándose con él algún tono de alegría, como comúnmente decimos, y se queda en su casa y se acuesta en su casa, el riesgo es completamente mínimo de tener un accidente, comparado a que si esa misma persona con la misma caneca de aguardiente se mete al carro y se va a un sitio donde, aparte de eso, lo atosigan de música, y si es música estruendosa que le termine aislando los sentidos, pues peor. 2, donde aparte de eso tiene a su alrededor cualquier de personas fumando. El mismo estado de trasnocho, de sereno comúnmente que nosotros llamamos, mezclado con ese licor, pues es un detonante completo para que cuando ese muchacho o esa persona se monte en el vehículo tenga, ahí sí al contrario, un alto nivel de posibilidades de causar accidentes y de accidentarse inclusive y causar todo este tipo de problemas. Entonces vea usted que desde la óptica en que se vea, finalmente el Estado tiene que ponerse en el medio y tener las condiciones. Bueno, esto permite esto y esto permite esto otro. ¿Qué línea de conducta hay que seguir? Bueno, pero eso que ustedes analizan, que es muy complicado, y ambas miradas apuntan al fenómeno de fondo, termina en situaciones obvias que generan dolor, tragedia, desgracia, quiebra económica y ruina para las vidas de quienes están involucrados en estas situaciones. Pensemos en lo que seguramente nuestros televidentes están pensando. Bueno, a ver, yo se lo escuchaba a un familiar este fin de semana, pero ¿por qué si la persona atropella, a uno les da un tratamiento y a otro tratamiento? Yo creo que es necesario hacerle pedagogía a la opinión pública para que entienda que no siempre es porque la ley se aplica solo a los de Ruana. A mí me gustaría pedirles a ustedes dos que precisemos por qué no es del todo censurable, entre comillas, que una juez o una jueza de garantías diga: al señor Salamanca no lo voy a encarcelar. Porque la primera reacción colectiva es: esa jueza está comprada. ¿Quién sabe qué le pasaron a esa jueza? ¿O será que le intimidaron? ¿O será que es amiga de la familia? ¿O será que el abogado que defiende a Salamanca tiene mucho poder y entonces a la jueza le dio miedo coger a Salamanca y encarcelarlo? Es necesario que la gente entienda que así no estemos de acuerdo con la medida, no necesariamente por no estar de acuerdo con esa medida que tomó la jueza debe concluirse que es que la jueza es corrompida o venal. Si hablamos de la medida de aseguramiento, que es en este momento el debate, ¿no? Que a Salamanca no lo metieron a la cárcel, al otro conductor del cual no me acuerdo su nombre, sí, tenemos que llegar a una conclusión. La medida de aseguramiento se impone con base a dos criterios. Básicamente todos terminan siendo dos criterios: o que interrumpa la ejecución de la justicia, o que sea un peligro para la sociedad. La jueza, viendo pues que este es un joven, no lo conozco yo, pero que es un joven que tendrá unos 20 y tantos años, que nunca había tenido un problema, nunca había tenido antecedentes, y que
pues no sé quién sea él, pero seguro la jueza consideró, bueno, este no puede intimidar a los testigos, no me puede intimidar a mí, es muy difícil que se fugue del país. No va a intentar interrumpir este proceso, ni puede interrumpirlo porque no tiene suficiente poder. Y por el otro lado no es un peligro para la sociedad porque no es un asesino en serie, ni es un genocida, ni es un guerrillero, ni un paramilitar, simplemente un joven que irresponsablemente se tomó unos tragos y manejó, como creo yo lo hemos hecho la mayoría de las personas en algún punto de nuestras vidas, pero simplemente hemos tenido la suerte o la prevención de no manejar a alta velocidad, o bueno, él simplemente cometió un acto de irresponsabilidad. No es que sea un asesino en serie, no es que sea un violador, no es que torture gente, no es que sea un guerrillero, un paramilitar. Entonces la jueza vio, este solo es un muchacho universitario que cometió un acto de irresponsabilidad, va a terminar en la cárcel, pero la ley la obliga a ella solo a meterlo a la cárcel durante el proceso cuando interrumpa el procedimiento o cuando sea un peligro para la sociedad. Y según la jueza, este muchacho no lo es, entonces pues simplemente no lo metió a la cárcel. Pero eso no quiere decir, y quiero ser muy claro, que él no vaya a terminar en la cárcel. Bueno, pero entonces allí, doctor Tascón, para que usted tercie, siguen apareciendo datos que a la opinión pública en general le incomodan. El joven Varela, de una familia prestante vallecaucana, entre otras cosas, sí, él también estuvo inmerso en una situación de estas. A él lo han condenado a 5 años de cárcel con detención domiciliaria, o sea, él está pagando la cárcel con casa por cárcel, y dio una indemnización importante a los familiares de las víctimas. De nuevo surge, pero es que como es Varela, como es apellido notable, como es familia rica, por eso le dan ese tratamiento. Yo les pregunto a ustedes, que son estudiosos del tema y que conocen información sensible, simplemente habría que concluir que a Varela y en este caso a Salamanca se les dan ciertos beneficios por su procedencia de estratificación social, o es que de verdad hay un apego al estricto derecho, a la aplicación del derecho, en este caso al procedimiento penal, que es el que ha seguido la jueza, y en los casos en los que sí han llevado a los condenados o a los indicados a aseguramiento y después condenados a penas de hasta 15 y 18 años, ¿es porque ha habido méritos? Aquí, lo decía hace un rato, nosotros tenemos que partir de una premisa, y es que el Estado de Derecho precisamente tiene dentro de su ordenamiento unos operadores jurídicos llamados jueces, y esos jueces están investidos por nuestra Constitución y por los mandatos legales de una autoridad para aplicar justicia, y justicia en últimas es exactamente lo que corresponde a cada quien, equidad, es un buen tratamiento, etcétera. Y entonces para estos casos de los que estamos tratando hoy de advertir, nos encontramos con esa condición del juez, y de ahí que vienen precisamente lo que usted ha planteado, a veces opiniones por cuenta de los medios, bien o mal intencionadas, dependiendo de la calidad de las personas implicadas en esos procesos y como del grado de malquerencia o de querencia que despierten en la sociedad o en las personas o en los medios. Y de acuerdo a eso se hacen grandes apologías inclusive al delito. Pero yo comparto totalmente con el doctor Uribe. Si ese operador jurídico que es el juez, y especialmente fíjese que hoy con la modificación a la justicia, y que aún todavía se sigue tratando de modificarla más, pues ha dejado en el ente acusador que es la Fiscalía la oportunidad de buscar que esas personas que hoy están implicadas en muertes violentas por accidente de tránsito terminen siendo acusadas con pruebas y con toda la experticia necesaria por cuenta de la Fiscalía, pero también se le tiene que dar el derecho y la garantía de un debido proceso para que esa persona tenga una legítima defensa y finalmente el juez con esas dos partes pueda colegir finalmente el grado de responsabilidad y la pena que debe aplicar. Antes de, el juez también, en este caso de garantías, porque fíjese que intervienen varios jueces en estos procesos. Uno, en el establecimiento de
de la privación o no de la libertad. Y dos, ya en la etapa de juicio, donde un juez es quien determina en un momento dado el grado de culpabilidad y la pena a que se hace acreedor de acuerdo al ordenamiento jurídico que tenemos. Entonces ese juez de garantías, como su nombre lo indica, es el que lee todos los antecedentes, no solamente del momento de los hechos, sino anteriores a los hechos. Hombre, si es una persona de una muy buena familia, es un estudiante universitario, es una persona que, como lo dice el doctor Uribe, sí, corrió con la mala suerte de que el papá, por complacer a su hijo, le entregó un carro de alta gama y aparte de eso le dio unos billetes para que se fuera a ver con su novia y a comerse una hamburguesa, y en vez de comerse una hamburguesa se fueron y le metió una caneca de aguardiente y les hizo daño. Y entonces se volvieron lamentablemente homicidas en potencia. Y se generó todo esto. Ese juez, en su sabiduría, y nosotros tenemos que aceptar esos fallos, como sociedad, determinó que, como lo dice el doctor Uribe, esa persona de pronto no causa ni obstrucción a la justicia en el proceso que sigue, tampoco se va a ir del país. Es decir, no lo considera un peligro social. Y entonces toma decisiones. Le quitamos la licencia de conducción, que es para lo que el tipo nos hizo problema, y no podrá volver a manejar. Además hay unas cauciones y hay unas garantías que exige el juez para que esa persona quede dentro de la sociedad. Pero fíjese de pronto que uno no analiza en la integridad los hechos. Ese muchacho perfectamente, está muy joven, con un accidente de tránsito perfectamente puede quedar traumatizado toda su vida. Y ahí es donde nos tenemos que meter en la parte humana y en el sentimiento de la gente. Hasta dónde esa juez, con esa aceptación de llevarse primero a ese muchacho a una clínica, meterlo en un tratamiento psiquiátrico y todo lo demás, y prepararlo para decirle, bueno, usted se metió aquí en un problema y va a tener que afrontar un juicio. De pronto estamos haciéndole menos daño a la sociedad que si dejamos a ese muchacho. Y fíjese usted, nosotros sabemos que en Colombia las cárceles lamentablemente no son los sitios de resocialización. Por el contrario, en las cárceles es donde encontramos altos grados delincuenciales y se delinque desde las cárceles hacia afuera. La extorsión es el ejemplo más diciente de esto. Luego, allá no se va a encontrar con unos angelitos, ni se va a encontrar con arcángeles, sino que está en alto riesgo de peor suerte sufrir que la que dejarlo en su casa, eso sí, manteniéndose a disposición de las autoridades competentes para cumplir con sus hechos. Y ahí sí ser un peligro para la sociedad, porque ahí sí puede terminar siendo un peligro para la sociedad. Correcto. Hombre, ¿quién no se va a corromper en un sitio de esos? Es que una cárcel es un infierno en este país, no hay cárceles bonitas, solo para presos especiales. De resto, exactamente. A todo Escuchamos un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Héctor Nel Valencia. Don Héctor, diga. No, pues yo llamaba pues, a decir pues, de que yo no estoy de acuerdo porque pues, en Colombia deben de mejorar la legislación. Yo soy una persona que ponte yo al extranjero, a Estados Unidos, a Europa, donde las condiciones son distintas, ¿no? Cuando se comete un crimen de esa naturaleza, pues allá las condiciones son distintas y existe la cárcel, ¿no? Porque pues, los hombres tienen tendencias que en su momento, pues, por ejemplo, delinquen. Por decir algo, a mí me ha pasado con jóvenes que uno los ve de muy buena familia, pero usted les da cargos de confianza, manejo de dinero, y se empiezan a perder. Y dicen, es raro si este señor es de buena familia. Entonces uno dice, la gente nace con ciertas tendencias a ciertas cosas, y cuando se presenta la ocasión, pues se contempla el que conduce borracho y todas las cosas. Pero en Colombia debe cambiar eso, pues, porque nosotros no podemos ser la excepción de que una persona comete un crimen, así sea en carro, y queda libre. Mira, por ejemplo, lo que yo he visto, por ejemplo, las fotomultas. Eso ha servido mucho porque a la gente ya está cogiendo conciencia, porque ya le está costando el bolsillo, ya le cuesta plata, entonces ya respeta el semáforo. Entonces, pues es que son las leyes. El que comete un crimen, pues tiene que pagarlo. No buscar la salida, pues, de que pobre muchacho, porque no, pues, no habría ley. Eso es lo que yo... Muchas gracias, don Héctor. Muy interesante su opinión. Doctor Pablo y doctor Tascón, eso que está diciendo don Héctor es precisamente lo que en el colectivo se moviliza. Es decir, pero ¿cómo así que usted infringe la ley y al final pueda que no le pase nada? No. Yo sí quiero aclarar otra vez a don Héctor, de pronto no fui claro porque los abogados tenemos ese defecto, hablamos es para nosotros y para los de nuestra profesión, no para el común
de las personas, que son la mayoría de la sociedad. El señor Salamanca no va a quedar libre. Él simplemente no está en la cárcel en este momento, mientras en un juicio dicen él es culpable, y una vez lo declaren culpable, él va para la cárcel. ¿Por qué? Porque él cometió un homicidio y tiene que ir a la cárcel, punto. Simplemente que en esta etapa del juicio, que no ha terminado, don Héctor, apenas está empezando, la jueza dijo, no hay por qué enviarlo a la cárcel, porque primero él todavía es inocente, hasta que no se pruebe lo contrario en un juicio, usted no es culpable. Pero obviamente hay elementos de prueba de sobra para decir que él fue culpable, y en ese momento, en cuando a él lo declaren culpable, se va para la cárcel. La pena va de 32 a 108 meses. Y que usted esté en grado de alicoramiento cuando comete un homicidio culposo es una causal de agravación. Es decir, al señor Salamanca no solo le van a meter una pena normal de homicidio culposo, sino que se la van a aumentar, ya que está en una causal de agravación. Ahora, yo sí quiero tocar un punto muy importante, y es la primera parte del problema es la cultura y la falta de educación y la falta de que la gente sepa que es que uno no debe manejar en grado de alicoramiento, y la segunda parte es que efectivamente en Colombia no hay justicia. La justicia acá, primero que todo, es extremadamente cara y tiene muchas barreras y es extremadamente lenta. Ejecutar un contrato por la vía de un juez se demora más de 4 años, un contrato. Entonces ahí vemos el problema. A mí me parece que una parte del problema es que efectivamente no hay justicia, y aquellos que han cometido homicidios en grado de alicoramiento y manejando un carro no están yendo a la cárcel. Y el caso de Varela es un caso diferente al de Salamanca, pero que frente a este sí podemos hablar, porque este ya se acabó. Y el señor está 5 años, según como usted me dice, y arresto domiciliario. Yo no veo por qué un señor que no le va a dar información al Estado para que pueda desmantelar una banda criminal o una organización criminal, un señor que no le puede dar ningún incentivo al Estado de no meterle la pena completa, tenga una reducción de pena de casi 4 años, porque 108 meses son 9 años. Él debería estar 9 años en la cárcel, y en una cárcel de verdad. ¿Qué imagino yo que se dio? Una negociación entre él y la fiscalía, en donde él dijo, yo indemnizo a las víctimas, me declaro culpable prontamente en un proceso, y usted me reduce la pena y me manda para mi casa. La fiscalía no tenía necesidad de hacer ese acuerdo, porque así él quisiera o no, él tiene que indemnizar a las familias de las víctimas, y habían todos los elementos de prueba para enviarlo a la cárcel. Entonces, ¿por qué hacen ese acuerdo? Ahí ya es un problema de fiscalías, porque está en manos de la fiscalía negociar con el acusado o no negociar con el acusado. Y es el fiscal el que le dice al juez, yo quiero que usted le meta esta pena y arresto domiciliario. Y el juez, como no puede decir nada porque es un sistema acusatorio en donde la fiscalía tiene el impulso del proceso, pues simplemente acepta los términos de la fiscalía, porque es que tanto las dos partes están de acuerdo con esos términos, entonces al juez le toca. Ahí es un problema de fiscalías, y de que el fiscal, que es una persona que no le responde al pueblo colombiano porque es elegido sin ningún tipo de legitimación democrática, una persona que no da la orden de decirle, el fiscal general, ¿no? Dar la orden de decirle, vea, a este señor toda la pena, porque es que es una decisión de la fiscalía. Ese es un punto muy importante lo que le está tocando, doctor Tascón. Por supuesto, porque es que hay que repetirlo hasta la saciedad. Esos operadores jurídicos en un momento dado tienen que evaluar todas esas condiciones, y a mí me parece, y por eso hablo, que a veces estos temas se vuelven mediáticos, y entonces el medio que enfoca el tema lo ve de una manera diferente. Dice, no, es que lo dejaron libre, cuando realmente no es que haya quedado libre, sino que está en un proceso que terminará lógicamente con una condena o con una absolución. Pero es que el doctor Uribe sí está insinuando que, digámoslo, la carga de la prueba, si yo entiendo bien, no soy abogado, está en manos de la fiscalía, porque la fiscalía es la que tiene que hacer la investigación probatoria, y es la que le dice al juez, mire, este señor es culpable y yo propongo esta pena. Entonces, lo que él está diciendo, si le he entendido bien, es que no se entiende tampoco por qué la fiscalía, sin que hayan beneficios para el Estado, termina siendo generosa con un implicado a quien sí se le debiera poner la condena plena. Pero eso tiene que estar íntimamente ligado a la calidad de la prueba, porque usted puede decir, sí,
el tipo estaba borracho. Primero, ¿cuál es el grado de alicoramiento que llevaba la persona? Porque eso graduará la pena, indudablemente. Y yo sí comparto, totalmente de acuerdo. La Fiscalía tiene que plantear ante el juez respectivo o ante el operador jurídico respectivo cuál es la condición y los hechos en que se dieron. ¿Para qué? Para que el juez finalmente determine la calidad de esas pruebas y en un momento dado pueda establecer la gradualidad de la pena. Pero también tenemos que ser garantistas y nuestra Constitución permite eso y nuestro ordenamiento jurídico lo establece. Es que el Estado colombiano tiene que dar las garantías tanto para allá como para acá. Pero finalmente, José Alberto y doctor Uribe, esto que se vuelve una especie de discusión pretoriana, si lo queremos llamar, pues terminará en que unos tenemos la razón y otros no la tienen, como consecuencia, José Alberto, de los hechos en las condiciones que se dan. Pero la conclusión genérica a la que tenemos que ir llegando es que nadie quiere que hayan accidentes y menos por esas condiciones, pero eso tiene una causa anterior. Si nosotros logramos, antes que implementar duras penas, antes que implementar mecanismos jurídicos para castigar y demás, implementamos una serie de cultura desde nuestra casa, desde el momento en que usted obtiene una licencia, de unas garantías y demás, condiciones como las que están planteándose, de la pérdida de capital y todas esas cosas, yo le aseguro que en un momento dado vamos a conductarnos de tal manera que respetemos que precisamente cuando estamos ejerciendo una actividad estamos condenados a que pase algo. Y le planteo para concluirle, eso es como aquellos conductores o aquellos dueños de vehículos que van al diagnosticentro a hacer la revisión técnico-mecánica y entonces le pagan al operador o le pagan a la persona que está atendiendo allí para que les deje salir el vehículo con cualquier cantidad de dificultades y salen a la calle y producen accidentes. No están en alicoramiento, pero fíjese usted que generaron la misma situación con una mala actitud de las personas. Bueno, pero entonces yo les pido a ustedes que ahora le demos una vuelta a la página y nos vayamos del escenario del acusado, porque fue el que cometió la falta, al escenario de los dolientes y de las víctimas. ¿En qué estado se encuentra la familia de la víctima fatal? ¿O en qué grado queda la víctima que, como el señor que va a quedar seguramente parapléjico, que no se murió, pero su vida se truncó? Es exactamente lo mismo que le pasa al que es víctima de un paseo millonario, que le meten un tiro como el profesor Montoya, que le dejaron de por vida sin posibilidad de abrazar a su hijo. Ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de frustración, de minusvalía, se recupera con una sanción gravosa frente al inculpado. Es decir, tratemos de mirar desde la óptica de la víctima y de la familia de la víctima, porque la primera reacción de quien es deudor de una situación de esta es que se pudre en la cárcel, que le caiga todo el peso de la ley, ojalá se muera a goticas. Pues, primero que todo, yo nunca he vivido una situación de esas y no soy nadie para hablar por alguien que debe sufrir un dolor indescriptible. Yo no sabría qué es que un ser amado sea asesinado por otra persona en grado de alicoramiento, con culpa o sin culpa, pero asesinado a fin de cuentas. Yo no soy nadie para decir qué es lo que están viviendo ellos, ni soy capaz de imaginar el dolor por el que deben de estar pasando. Pero todos los que hemos sufrido un perjuicio, un daño, en mayor o menor medida, queremos justicia. Justicia no entendida desde el punto de vista de venganza, porque la venganza y la justicia no son lo mismo, pero sí debe haber alguien, el Estado debe garantizar de que en este país las personas que cometan crímenes no salgan bien parados, porque es que si no van a seguir cometiendo crímenes. Podemos aumentar las penas lo que quieran, y el presidente salió a decir que le mandó la orden a la ministra de Justicia que aumentemos las penas. Juan Fernando Cristo, el senador, dijo aumentemos las penas, pero eso no va a servir de nada mientras la Fiscalía no haga bien su trabajo.
Y un ejemplo de eso es el tema de la violencia intrafamiliar y los crímenes contra las mujeres. El fiscal dio la orden, no más negociaciones con personas que cometan crímenes contra las mujeres, no vamos a negociar más. ¿Por qué el fiscal no puede dar esa orden con los conductores en estado de alicoramiento? No la ha dado, no la quiere dar, no sé por qué. Me parece a mí que el fiscal es una persona por el sistema, no el fiscal como tal, como persona, sino el sistema del fiscal general de la nación es una persona que no le responde democráticamente a los colombianos porque es nominado por el presidente y la Corte Suprema elige el que quiere. Aquí no hay ningún tipo de democracia. Eso es entre allá arriba, entre lo que ellos quieran. Y el fiscal simplemente no tiene la necesidad de responder a lo que exige el pueblo colombiano. Yo no estoy de acuerdo con aumentar más las penas. Para mí 10 años, 9 años son más que suficientes. Nadie va a querer pasar 9 años en una cárcel. Simplemente no se da. Y bueno, en el tema de las víctimas, ahí sí hay que decir, por más de que esa persona pase 9, 20 años, nadie les va a devolver a sus familiares, ni van a poder volver a caminar. Sí hay necesidad de justicia para que eso no se vuelva a cometer, pero ni por todos los millones, ni por nada, esas personas van a seguir teniendo el mismo vacío. Entonces aquí hay un problema de que yo de verdad no sé qué decir acerca de las víctimas, porque no me puedo poner en la posición de ellos. Pero ahí hay algo más, estamos hablando del dolor que se genera en las víctimas, pero póngase usted en los zapatos de una madre que su hijo causa un accidente de esa magnitud como el que vimos en Bogotá. Es el dolor también de esa familia que le genera también, fíjese usted, a puertas de uno que quiere lo mejor para sus hijos, tenerlo casi ya en la cárcel. Un hijo que lo preparó para una sociedad buena, por una situación de esas, también esa familia entra en ese dolor humano de tener que ver a su hijo a puertas de llegar a la cárcel y de inclusive perder a su hijo en otras condiciones, claro, socialmente. Entonces, allá también hay ese dolor. Ahora, que nuestra justicia trata de reparar en algún momento dado, sí. Y fíjese que ahí es donde en los procesos precisamente las contrapartes indemnizan y tratan de resarcir ese daño. Porque yo le aseguro, cuando ese muchacho se montó en el carro, alicorado o no, nunca pensó que iba a tener en esa noche esa situación, es decir, que iba a tener 2 muertos en su haber. Y cuando uno va al volante, lo menos, es decir, si uno esquiva a un perro, esquiva a un animalito para no, ¿qué tal un ser humano? Ahora, salvo que su profesión sea precisamente matar. Salir a matar. Que eso es una situación muy distinta. Pero yo comparto totalmente con el doctor Uribe que aquí las situaciones tienen que darse en varias direcciones. No volvernos, como está sucediendo ahora, y yo comparto, que entonces los medios dicen hay que endurecer las penas, hay que endurecer las penas. Pero ¿y qué? ¿Estamos acabando con la causa? Es que las penas al fin y al cabo son la consecuencia, pero las causas de todos esos delitos se están atacando. Estamos haciendo una persuasión, estamos exigiendo, porque mire que ya ahora también el problema se traslada a otros entornos. Entonces, responsables igualmente de que usted conduzca borracho el lugar donde le vendieron el aguardiente. Responsable de que usted conduzca borracho el señor que no le puso un conductor. Hasta el punto que el Estado trata de buscar salidas. Hoy, por ejemplo, las aseguradoras, porque se volvió otro problema. Las aseguradoras, donde yo tengo mi carro asegurado, termina pagando también una cantidad de dinero. Entonces, ¿qué están haciendo? Hombre, Luis Alberto, si usted se va a ir a tomar en su carro, cuando esté en ese sitio, llámenos, que nosotros le mandamos un conductor. Y para ahí entramos en la fase final del programa a medidas prácticas que podemos sugerir para que la sociedad minimice, no evita, pero minimiza los estragos de todo este tipo de problemas. Usted acaba de introducir un tema. Las aseguradoras, quienes tienen carro asegurado, quienes tenemos carros asegurados, sabemos que uno le puede pedir a la compañía de seguros que le mande un carro. Uno llama y dice, casi todas tienen ese programa ya. Uno llama y dice, mire, yo voy a necesitar para el próximo sábado, para mañana sábado, un carro a las 10 de la noche o a las 4 de la mañana en tal lugar, y se lo mandan. Y no le cobran más con la póliza, y si le cobran es un valorcito muy, y uno le da la propina al motorista. Allí estaríamos generando trabajo, estaríamos generando puestos de trabajo de personas que van y además que van a estar certificadas, que uno sabe que le va a llevar el carro no es una persona, un delincuente, no es un don nadie, sino alguien identificable. Eso es una medida.
importante, desde el punto de vista de lo preventivo. Sí. Pero también el alcalde Gustavo Petro se ha inventado en Bogotá el cuento de que hasta las 9 de la noche las tiendas deben vender licor, porque de ahí para allá es donde se genera no, eso la es como delincuencia. prohibir el internet porque hay Exactamente. pornografía infantil. A mí me parece que son medidas que no tienen ni pies ni cabeza. Vendiendo el sofá. Son medidas populistas sin ninguna razón de ser. Yo le tengo una que se me ocurrió a mí cuando vivía en Washington, en Estados Unidos. Hombre, ¿aquí hasta qué hora llega el transporte público? Hasta las 11 de la noche. ¿Y a qué hora se acaba la fiesta en Cali? Hasta las 3 o 4 3 de la mañana. Entonces, ¿cómo esperamos que una persona no maneje borracha si no le damos alternativas de transporte? No todo el mundo tiene plata para un taxi. Y acordémonos que los accidentes no solo se dan en carros, se dan también en motocicletas. Cuando yo salía de tomarme algo en un bar en Washington, yo sabía que el tren de Washington tenía una última parada a las 3:30 de la noche, que es cuando todo el mundo sale de la fiesta. Entonces yo no tenía necesidad de tomar un carro en estado de alicoramiento, simplemente iba, cogía el metro y me iba a mi casa. Gran medida. Entonces ya vamos por 2 medidas. Una, insistirle a las compañías de seguro que tengan ¿cómo se llama? El carro o el conductor elegido, que se lo mandan a quien tiene un carro con una compañía de seguros. 2, que el Estado, en este caso la Alcaldía de Cali, debiera crear una ruta, por lo menos fin de semana, Por lo como menos mínimo. que no hay necesidad, dirán, no, es que a esa hora no hay demanda. Bueno, ponga un solo trayecto a las 3:30 de la mañana para que el que salga de su fiesta pueda coger transporte público. ¿Por qué? Porque es que no tener transporte público a esa hora es un incentivo para que la gente maneje en estado de licoramiento. Correcto. ¿Alguna otra medida que se les ocurra a ustedes que Yo se pueden creo, tomar? insisto demasiado, es en la cultura ciudadana. Fíjense que el oyente y televidente que nos llamaba ahora hablaba de que hay que aplicar las penas, pero paralelo a aplicar las penas, yo creo que tenemos que buscar esos tipos de mecanismos que permitan precisamente facilitar que las personas no conduzcan embriagadas. Es más, ya hoy uno ve conscientemente, porque hay una muy buena publicidad, porque hay unos medios de difusión trabajando en el tema, porque las mismas industrias de licores han comenzado a generar publicidad en esa dirección, diciéndole, hombre, si salen ustedes a tomar en un grupo, lo ideal es que salgan en un solo carro y alguien de los que está en el grupo no tome, para que no corran los riesgos, primero de ser interceptados por una patrulla vial que les va a quitar hasta el carro, los va a inmovilizar y los va a sancionar. 2, para evitar lo primordial, que no van a tener un accidente precisamente por las condiciones en que se dan. Y 3, para que haya una verdadera convivencia. Y en eso tienen que interactuar todos. Yo en eso de pronto sí me pongo en acuerdo con el gobierno representado en este caso por la Fiscalía y el mismo ministro, la ministra, en el sentido de decir, bueno, antes que endurecer penas, lo que tenemos que es sacar las causas del problema para que no haya el delito, para que no hayan las dificultades que hay. Y eso arranca por un aconductamiento de nosotros como seres humanos. ¿Por qué no volver? Usted lo ha dicho en infinidad de ocasiones acá, José Alberto. ¿Por qué no volver a retomar eso que son los valores? Eso que es la educación cívica que llamábamos nosotros en nuestro tiempo y que necesariamente creaba unas conductas de convivencia. Es que no es sano cuando usted se toma un trago en su casa y sale a la casa a hacer disparos a la calle. Y otra, aquí Alejandro Vázquez, que es el presidente de ASONOP, de establecimientos de la vida nocturna, ha propuesto que los comerciantes de vida nocturna, de los dueños de discotecas, de bares, etcétera, podrían tener un compromiso en contrapartida por el horario nocturno de, por ejemplo, yo acredito que tengo 10 carros o 10 conductores elegidos a disposición de mi clientela. ¿Para qué? O bien para que se vayan en un carro que será el conductor elegido, o para que si usted llegó en su carro, el dueño del establecimiento le diga, don Pablo, entrégueme las llaves que yo lo mando con fulanito de tal, que es mi conductor elegido aquí establecimiento, y usted llega con su carro a su casa, pero va un señor en sano juicio. Esa sería una gran alternativa para desincentivar el que usted se quiera ir a manejar su carro. Claro, pero si es iniciativa de los mismos empresarios. Claro. Porque el Estado no puede obligarle a asumir más costos, además de los 20.000 impuestos que tenemos que pagar todos. No, pero es que a las personas aquí, o sea, si me parece algo, un tema gremial
impulsado por ellos mismos, perfecto, y los felicito. No, pero es que además Alejandro ya lo ha dicho, es que no se trata de que la discoteca lo vaya a asumir, sino que, por ejemplo, yo llego a una discoteca y a mí me puede pasar un volante donde me digan, si usted, a usted tiene a su disposición un conductor con carro o un conductor para su carro, y le vale 20.000 o 30.000 pesitos más, y seguro que si usted tiene para irse a gastar 100.000 pesos en una botella de aguardiente, hombre, guarde 30.000 pesitos para que pague el conductor elegido. Pero fíjese, José Alberto, que todo esto se da en la medida en que haya medida coercitiva. Es decir, que el Estado, ahí sí el Estado, controle en sus calles que no existan conductores borrachos, que no estén manejando. ¿Cómo se da? Hombre, tienen que haber más operativos. En la medida en que uno vea que en la ciudad hay operativos por toda parte, midiendo el grado de alicoramiento de las personas, créame que uno automáticamente reacciona ante eso y prefiere pagarle ahí sí los 20.000 pesos, los 10.000, o hacer la llamadita a la compañía de seguro que toda la noche lo atiende para que le manden el conductor. Correcto. Oye, el tema de los conductores es algo que lo tiene, por ejemplo, Andrés Carne de Res en Bogotá y le funciona muy bien. Que yo sepa, no hay muchos accidentes en la vía Chía-Bogotá. Claro. ¿Por qué? Porque yo viví en Bogotá y yo lo hacía. Si iba a Andrés Carne de Res, pues uno no se va a ir hasta allá a no tomar. Uno simplemente le paga al conductor elegido, que le ponen a disposición en la misma discoteca para que lo puedan llevar. Y también estoy de acuerdo con el doctor. Puede que el secretario de edad a veces sea un poquito dictatorial, pero el tema de los controles, el tema de estar pendientes, el tema de que la gente vea la autoridad pendiente, sí que es una medida disuasoria para que no manejemos y tomemos al mismo tiempo. Y que le cueste el bolsillo a uno. Claro, porque es que para eso son las penas, no solo para hacer justicia, sino para prevenir. Y ahí es donde yo creo que las penas en este momento, como están en Colombia, son más que suficientes. Por ejemplo, en el Código de Tránsito dicen que le suspenden la licencia a una persona que maneje en estado de alicoramiento, que si está en segundo grado de embriaguez, adicional a la multa, tiene una suspensión de licencia entre 2 y 3 años, y tiene que hacer trabajos comunitarios por 20 horas, y si está en tercer grado se la suspenden entre 2 y 10 años. Ahora, ¿yo qué creo? Antes de edad, esas licencias no se suspendían, y yo viví en Bogotá, y Bogotá no tiene un secretario de tránsito como el señor Haddad, que tampoco es que pues yo sea el mayor admirador de él, pero ese tema de verdad aplicar la ley como debe ser aplicada y para lo que está dispuesta, ciertamente hace que la gente deje de cometer infracciones de tránsito, entre esas la de manejar en grado de alicoramiento, que pone en riesgo la vida de miles de colombianos cada fin de semana. Correcto. Doctor Tascón, ¿usted quiere agregar algo más? No, solamente que las autoridades nos sigan insistiendo en el cumplimiento de las normas, pero acompañadas de esa persuasión, especialmente a manera de cultura ciudadana. Yo creo que así como nos enseñaron en el colegio que había que respetar las normas, había que respetar esa serie de cosas, de nuevo tiene que implementarse eso. Y yo creo que tiene que haber una interactuación entre el Estado y la sociedad. Una última pregunta en este último minuto. Si usted fuera juez, imagínese que usted es el juez que va a tomar la decisión entre la opción de llevar 9 años a la cárcel a Fabio Salamanca, digámoslo con nombre propio, que es el que está ahora en ese proceso, o que la pena sea que pague, indemnice a la familia por 10 años con un monto X. ¿Cuál sería la medida que usted, como juez, jurídicamente hablando, tomaría? ¿Qué cree que le serviría más a él, a la familia de las víctimas y a la sociedad en su conjunto? Pues si estamos en un caso hipotético en donde son esas dos opciones y son excluyentes, yo diría que indemnizar a la familia, porque para mí primero están las víctimas que cualquier otra cosa. ¿Y usted? Yo creo que hay que tener la conjugación de las dos. Una, pues hay que tener a esta persona, no en una cárcel, pero sí por lo menos hacerle entender que cometió un error, y eso puede tener una detención domiciliaria. Y dos, yo sí estoy de acuerdo totalmente que la indemnización de las víctimas está primero que cualquier otra cosa. Así el dolor embargue a esa familia y haya perdido uno de sus miembros, pero al fin y al cabo se resarce de alguna manera ese dolor. Claro. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó.
Recuerden que este programa tiene el único propósito de informarlo a usted para que usted piense y decida siempre en función del bienestar colectivo. Aquí se han discutido temas, es un tema muy complejo. Cada quien lo mira desde su dolor, desde su experiencia, desde su óptica, pero hay elementos concretos que se pueden implementar insistiendo. Uno, hay un elemento cultural. Hay que desestimular que los niños estén llegando al licor a tan temprana edad. Pero en segundo lugar, hay que desestimular la irresponsabilidad de que estemos en las calles andando embriagados con los carros, y eso es una combinación, por un lado, de medidas como las que toma Tránsito, pero por el otro, que las compañías de seguros nos ofrezcan alternativas, que los establecimientos de vida nocturna nos ofrezcan alternativas de conductores y que la alcaldía nos ofrezca alternativas de transporte público, ¿sí? Para los propios taxistas se podrían organizar y crear a través de sus cooperativas algún tipo de servicio con unas tarifas diferenciales o con unas rutas acreditadas y con conductores plenamente identificados que desestimulen el que la gente se vaya a lugares de rumba y de vida nocturna y salgan a arruinar su vida y a arruinar la de los demás. Es un tema muy complicado y aquí el llamado de atención es a que lo reflexionemos. No es únicamente responsabilidad del Estado tomar medidas, es responsabilidad del Estado y es responsabilidad de nosotros, de todos. Buenos días.